Bueno, las 11 de la mañana, 38 minutos. Y nos metemos aquí en este último bloquecito ingobernable de hoy, miércoles 13 de agosto. Muchas veces sucede que el último bloque es con alguien invitado o invitada al piso de la radio, así que nos encanta, José. Sí, nos gusta mucho tener invitados presenciales, acá esto de charlar cara a cara. Y bueno, bienvenido Marcos, Gracias. Veterinario holístico acá de Villa de las Rosas, Marcos Degano, así que bueno, muchas gracias por venir. A ver, podemos charlar de muchas cositas. Esta entrevista que nos quedó ahí colgada la semana pasada, digamos, ¿no? La visita. Exactamente, quedó ahí colgada. Bueno, iba a ser una llamada telefónica, se convirtió en una visita presencial, así que mejor. Me encantó. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a charlar un rato. ¿Cómo no? Y bueno, a ver, preguntarte, por ejemplo, ¿no? Sabemos que vos sos veterinario holístico. Por ahí contanos un poco de qué se trata o cómo aborda, ¿no? Un veterinario holístico el oficio de la veterinaria. Dale. Y la veterinaria holística nació, bueno, yo empecé a estudiar la facultad tradicional y a medida que iba estudiando iban apareciendo dudas que la carrera no me podía explicar, ¿no? Había cosas que yo empecé desde muy chiquito en una veterinaria, iba a ayudar, a atender, a bañar perros, como todo eso. Entonces ya tenía como mucho contacto de lo que pasaba dentro de un consultorio. Y a medida que iba cursando la facultad, muchas respuestas se respondían y otras no. Entonces en segundo año tuve como una crisis con una materia, con fisiología, y una amiga me dice, vamos a hacer Reiki. Y bueno, yo me mandé a hacer Reiki. O sea, no pensando todavía en unirlo, claro, sino como cual, algo más, como una práctica para vos. Para ver qué pasaba en la facultad. Entonces, bueno, ahí me empecé a dar cuenta que cuando yo me ayudaba a mí mismo, algo pasaba afuera. Y eso empecé a ver muchas veces en la dinámica de las consultas, que cuando yo ayudaba un poco al cuidador de ese animal, el animal mejoraba. Ahí va. O sea, comprobaste, digamos, una conexión así, pero de una forma empírica entre la persona, vínculo humano-animal, en esto. Tal cual. Entonces, bueno, ahí nació el entusiasmo, querer cada vez estudiar más temas espirituales, empezar a hacer distintos cursos de comunicación animal, de registros akáshicos. Después eso obviamente no alcanzó, le quise dar por mi formación y mi forma de ser, darle más estructura. Entonces empecé a estudiar medicinas tradicionales, pero con una estructura médica, digamos. Entonces ahí empecé a estudiar acupuntura, terapia neural, biomagnetismo, hay varias ramas. Ahora estamos haciendo un curso de medicina ancestral de los comechingones. Entonces, bueno, siempre dándole una estructura médica. Y ahí todo se va uniendo. Después también en ese maletín que voy sumando de herramientas se empiezan a complementar todas. No es que ninguna descarta a la otra, sino que van haciendo mi propia forma de abordar la medicina holística. Que es teniendo en cuenta eso, ¿no? Que el animal es un ser vivo que entra en contacto con un sistema familiar, con un lugar que no es el de él natural. Entonces ahí yo siempre digo, el animal es como un cassette virgen, donde vos lo ponés, o como un niño, donde vos lo ponés, graba toda la información del ambiente, y eso lo reproduce, consciente o inconscientemente, lo está reproduciendo todo el tiempo. Entonces es una herramienta para que el humano pueda usar de espejo para empezar a ver su inconsciente también. El animal vibra en una frecuencia cerebral, se dice que es la frecuencia teta. Es una frecuencia justamente donde todo se puede grabar. Entonces, al estar en esa frecuencia tan baja y grabar todo lo que pasa en el ambiente y poder reproducirlo, si el humano es consciente y observa, se puede ver a sí mismo a través también de su animal. Y ahí generar un camino de conciencia en que el humano sana, pero también libera al animal compañero que tiene. ¿Por qué? Porque ¿cómo llegó el lobo a juntarse con el humano, ¿no? Fue por una
relación de conveniencia, digamos, de las dos especies, del humano y del lobo. El lobo se empezó a acercar al humano porque tenía fuego, entonces el humano le empezó a dar cobijo, alimentación, seguridad, digamos, en lo que es la supervivencia. Espera, me perdí un poco. El lobo se acerca al humano porque el humano tenía fuego. Tenía fuego y comida y refugio. Entonces, en una época donde el lobo no podía, era muy difícil sobrevivir ya, buscó aliarse con algo para que la supervivencia sea más fácil. Entonces el humano, a los lobos, hubo lobos más mansos, digamos, que hicieron como un salto de la manada y empezaron a acercarse al humano. A vincularse. Y el humano empezó a observar que tener ese vínculo con el lobo, darle de comer y todo eso, a él lo beneficiaba porque ahuyentaba a los depredadores, el lobo era mucho más estaba mucho más alerta a cualquier también depredador que podía estar sobre la zona y les avisaba antes que podía haber un peligro. Entonces empezó a formar un vínculo de que yo te ayudo, pero vos también me ayudas. Y eso fue creciendo, y después el humano empezó a modificar genéticamente, ¿no? A esos lobos mansos para crear razas de perros. Que ahí, si querés, podemos entrar más profundo en qué nivel estamos, ¿no? de apropiarnos de esos lobos, porque una cosa es tener un vínculo de mutuo acuerdo, de yo te ayudo, vos me ayudás, pero hoy en día es como que estamos en un punto máximo de apropiarnos de los animales y darles lugares que capaz no son los naturales. Por ejemplo, antes el animal tenía un lugar que era cuidar la casa, ser un compañero, que era más parecido a lo que surgió hace muchos años atrás. Hoy los animales están en un contacto muy íntimo con las personas, durmiendo en sus camas, comiendo el mismo plato. Sí, subiéndose a la mesa de la cocina o del todo. Tal cual. Entonces, eso ya trae otras dinámicas que son más difíciles de abordar. Primero porque los animales transmiten enfermedades zoonóticas. Nosotros les transmitimos enfermedades a ellos y ellos nos transmiten enfermedades a nosotros. Esas enfermedades, digamos, ¿están directamente vinculadas con lo que son los parásitos o es más amplio el espectro? Es más amplio, pero los parásitos es como lo número uno. Principal. Es lo principal. Digamos que encima como que no lo tenemos visto. Es como que de la medicina y de la veterinaria también es como que siempre el parásito queda en segundo plano. Sí, como que no se le presta mucha atención y bueno, también yo vengo un poco investigando y bueno, sabemos los dos, tenemos temas en común. Tenemos temas en común. Que todo este tema de los parásitos y la convivencia exagerada entre mascotas y personas, bueno, pues trae graves problemas de salud. Tanto para nosotros como para ellos, ¿no? No solamente, siempre hay que ver los dos lados. Sí. Perfecto. Entonces, más allá del lado emocional, no sé, por ejemplo, cuando les damos lugares de hijos, de padres a los animales, que los humanizamos, cuando los humanizamos, ahí nos estamos apropiando de ellos. Está este tema de los parásitos. Que hay otra problemática, ¿no? Es como que también la medicina alopática va creciendo en muchas ramas, en sacar antibióticos nuevos, en sacar un montón de medicinas nuevas, pero es como que siempre el rubro parasitario queda ahí. Tenemos los mismos antiparasitarios de hace años atrás y no tenemos la cultura de desparasitarnos, porque ni del lado médico ni del lado veterinario está muy en auge eso de desparasitar. Entonces los parásitos primero que los parásitos son nuestros únicos depredadores. Todo ser vivo tiene un depredador. Y hoy en día los animales domésticos y los humanos, nuestro depredador son los parásitos. Y no los tenemos en cuenta. Entonces, estos parásitos van evolucionando, no tenemos armas para combatirlos y encima vivimos en contacto estrecho con ellos cada vez más por tener tanto contacto estrecho con nuestros animales. Eso no significa que no podemos abrazarlos o tener un contacto íntimo un ratito con ellos, pero es buscar un equilibrio, ¿no? Ya te digo, tratar de no dormir con ellos, no darle besos en la boca y más que nada charlar cada uno con su veterinario para establecer un plan antiparasitario, tanto para el humano como para el perro, o el gato, o el animal
que estamos en convivencia, Sí. digamos. Y tratar de darles sus espacios y sus lugares también a los animales, ¿no? Yo muchas veces en las consultas holísticas pregunto qué hace el perro durante el día, y el perro ni siquiera tiene un lugar propio, de que tenga un lugar de decir, bueno, durante 1 hora hago lo que yo quiero. Yo muchas veces les digo, cuando hay casos así de hiperapego, bueno, durante 1 hora le das un hueso recreativo, que es un hueso más grande que el tamaño de su boca, crudo, pero con 6 días de freezer para matar justamente los parásitos externos, y le digo, bueno, en esa hora vos entregás el hueso en un lugar apartado a tu animal, y durante esa hora no lo mirás, no lo pensás, no lo tocas, no lo llamás, nada, es su espacio. O muchas veces les recomiendo que el animal tenga una vida aparte de la vida con su cuidador, ¿no? Por ejemplo, que vaya a una plaza a jugar con otros perros, que vaya a algún pensionado a pasar un día en la semana, para lo que es también, ellos necesitan el contacto y el lenguaje entre ellos, ¿no? Y al estar muy humanizados, leen nuestro lenguaje, y después cuando se enfrentan a otro perro no saben qué hacer. Entonces, a veces me llaman por consultas de perros agresivos, y no es que el perro es agresivo, el perro no sabe qué hacer enfrente a otro perro. Claro. Entonces... Sí, o sea, hay un desorden, ¿no? En esto de los vínculos y en qué lugar el humano pone al animal también, ¿no? Y bueno, esta cuestión del mascotismo llevado a un extremo, Tal como cual. decís, ¿no? De una apropiación sumamente egoísta. Sí. Cuando se piensa que, bueno, yo cuido a mi animal y le doy una camita y le doy esto, lo otro, también, ¿no? Hay un consumo desmedido, y esto de también tener un perro o un gato como si fuera tu hijo, como que, bueno, estamos todos locos. Tal cual. Y lo importante de esto es que el único que puede generar esa conciencia es el humano. Porque el animal es eso, ¿no? Es como un niño. Entonces, no tiene la conciencia para poder separarse. El animal siempre va a buscar afecto. Y en ese buscar afecto se pierde a sí mismo. Es como un niño que cuando es niño busca el afecto de los padres. El animal es igual, busca el afecto de la figura jerárquica más alta de la manada. Entonces, todo el tiempo busca ese afecto, perdiéndose su autenticidad, su ser perro. Ahora, ¿eso sucede en todos los animales o en realidad, me imagino que está como más marcado en los animales domésticos o que han sido domesticados? Claro. Porque un animal puramente silvestre, y seguramente hay, bueno, he escuchado además que hay diferencia entre animales que son, como es imposible domesticar a ciertos animales. Los animales silvestres viven en un alma grupo. Viven en una comunidad donde siempre buscan el beneficio para todos. Hay un alma grupo que los ordena, digamos. Cuando yo saco de la naturaleza al animal, pasa a formar el alma, digamos, de la familia donde ingresa o de la persona que lo cuida. Entonces empieza a tomar esa información y pierde un poco su naturaleza. Por eso el único que le puede devolver un poco su personalidad al perro o al gato es el mismo humano. El perro o el gato, por ese afecto, se pierde a sí mismo. Es lo mismo que un niño. Un niño cuando es chico busca el afecto de los padres y pierde su autenticidad, se dice. A medida que el niño va creciendo, como genera una conciencia, que el perro no, o el gato, empieza la rebeldía en la adolescencia, decir, bueno, ya no necesito tanto el afecto de mi mamá y de mi papá porque ya sobreviví y empiezo a ser yo mismo. Entonces ahí es donde empieza la etapa de rebeldía del adolescente, porque deja de buscar afecto para equilibrar la balanza con ser quien realmente es él. Entonces los animales, al no tener eso, al no poder realizar eso, el único que le puede devolver la conciencia es el ser humano, para darle un poco de autenticidad, ¿no? Yo a veces le digo perronalidad o gatonalidad, devolverle un poco de lo que realmente es. Y muchas veces también me pasa, por ejemplo, con el tema de la alimentación. O sea, los animales son prácticamente carnívoros, y nosotros al darle balanceados, hoy cada día de menor calidad encima por el marketing, las empresas, inflamamos su intestino. La mayoría de los animales tienen inflamación intestinal crónica. Esa inflamación hace que ese intestino no esté sano. El intestino está íntimamente comunicado con el cerebro. Entonces, al tener un intestino inflamado, tengo un cerebro inflamado. Y encima tengo parásitos, porque le doy lugar a que un parásito ocupe un nicho en una inflamación que naturalmente no estaría. Los parásitos... Claro, digamos, para
quizás un vocabulario que a veces alguien se pierde. Dale. Ahí, no digo, por eso le estás dando un entorno, un ambiente Exacto. al parásito para que se reproduzca Tal cual, sí. de forma desmedida, entonces claro, se hace una parasitosis Claro, y el parásito también produce neurotransmisores o químicos que también van al cerebro. Entonces muchas veces esos animalitos también tienen su personalidad cambiada. Entonces muchas veces cambiando la alimentación, dándole lo que realmente necesita cada ser, ¿no? Porque a veces también en las consultas nace qué es el amor, ¿no? Bueno, el amor también es tener en cuenta qué necesita el otro y no darle solamente lo que yo pienso que necesita. Sino, bueno, es un animal carnívoro y bueno, le voy a dar una dieta carnívora. Porque también a veces me pasa que muchas personas que no consumen carne no le quieren dar carne al animal. Pero no estoy teniendo en cuenta al otro, me estoy teniendo en cuenta solamente yo. Entonces también ahí hay un desorden en el vínculo. Y dándole lo que realmente necesita, el animal empieza a expresar otras conductas. Muchos animales depresivos, vos le das de comer, me pasa mucho en los gatos. En gatitos que están todo el día sentados en un sillón, les empezás a dar carne y empiezan a jugar. Y es lindo cuando la persona tomó, acá no estamos juzgando, al contrario, estamos jugando, generando conciencia. Y a veces la conciencia nos hace sentir incómodos, porque uno recibe esta información y dice, uy, no le gusta. La estoy cagando, por decirlo de alguna forma. Pero la idea no es juzgar, sino es esto, poder generar una luz, una conciencia que diga, bueno, puedo hacer algo diferente, tampoco es que estamos obligando a nadie, ¿no? Puedo probar. Sí, son opciones, alternativas. Está bueno cual. Tener cuanta mayor información uno tenga, más libre puede ser de alguna forma. Exacto, ¿no? tal en cual. sus decisiones. Y también me parece interesante esto que vos contás, porque no queda solo en la cuestión de qué le doy de comer a mi animal, sino también a veces tener en cuenta la propia alimentación y bueno, salir por ahí de un montón de creencias que tenemos, o modas, o un montón de cosas, bueno, que no. Sí, eso me ha pasado mucho, que hasta la gente me dice, pero al final comen lo mismo que yo. Le digo, buenísimo, mejor todavía, porque le das un poquito de lo que comes vos. Y mucha gente también va cambiando su alimentación a través de ver los cambios que va produciendo en su perro. Claro. Claro, eso sería por ahí lo positivo, me parece, de esos vínculos. Exacto. El tema siempre es Pero ese. bueno. Nosotros también tenemos una vibración, ¿no? O sea, y la vibración se acerca a lo más parecido que tiene. Entonces, muchas veces nosotros también, nuestros mayores espejos son los seres humanos, en realidad. Pero hoy en día, como sociedad, estamos tan lastimados y tan golpeados y con tantas heridas que a veces nos cuesta relacionarnos tan íntimamente con un humano. Y los animales en ese servicio que tienen y ser tan puros y tan limpios, es como que uno se permite ese vínculo más estrecho con un animal que no se lo permite con un humano. Por eso los animales están tan al servicio hoy en día, porque el humano puede abrirse a verse en lo más puro que hay, que es un niño o un animal. Entonces, es buenísimo poder empezar a generar esta conciencia para poder, de alguna forma, crecer nosotros y liberarlos un poco a ellos de todo eso que nos están ayudando, ¿no? El animal se entrega al 100%. Siempre en las consultas, que se abre algún campo de información, el animal siempre se entrega a lo que está haciendo, pero en el fondo hay una necesidad de ser más libre. Entonces, bueno, la propuesta y la idea desde la veterinaria holística es eso, es acompañar procesos de conciencia para el crecimiento tanto del humano como del animal. Muy bueno. Me quedo pensando un poquito en esto de qué importante quizás en esto que vos decís, de que en este vínculo, ¿no? Que sea algo más liberador, más responsable también. Uh-huh. Y cuánto nos falta corrernos de este humanocentrismo de que bueno, ¿no? Me apropio de la mascota como si fuera un objeto y desde cierta ignorancia a veces o egoísmo, bueno, le genera una vida que en realidad se aleja mucho de lo que el animal quizás precisa, Uh-huh. o le haría bien, o esto que vos decís mismo de respetar como un espacio
del animal para el animal, que uno no esté controlando todo el tiempo. Qué parecido que es en las relaciones humanas también, ¿no? tal Digo, cual. como todo, digamos, pongámosle las pilas. Claro, o sea, es como Tal cual. Bueno, ahí si querés... controlar un poco menos, Tal respetar cual. un poco más. Es así, esto que hablábamos del espejo del animal, en la etapa de adultez el mayor espejo es la pareja. Entonces, y hoy en esto que está tan en auge de no vincularse, de lo temporal, de lo fugaz, de no la responsabilidad. Del amor libre. Del amor libre. Que de libre tiene De no poco y bancarme nada. nada, de no querer limar asperezas, ¿no? Que es lo mismo, es generar conciencia a través del otro. O sea, crecemos a través de los vínculos y las relaciones. Sí, que siempre, como dijiste hace un rato, ¿no? Es necesario parte y pasar por ciertas incomodidades. Claro. ¿No? Al momento también de Exacto. comunicarnos, de respetarnos. Bueno, a veces uno tiene que correrse un poquito. Ayer escuché algo muy lindo, que es, nos conocemos a través de las relaciones, ¿no? Y un ejemplo hermoso era el viento, ¿no? Nosotros el viento en realidad no lo vemos ni lo escuchamos a través de la relación que tiene el viento con una planta, por ejemplo. Entonces escuchamos el sonido que hace el viento con la planta, pero no estamos viendo al viento ni escuchando al viento en sí. Nosotros somos iguales, o sea, no nos podemos ver a nosotros mismos y generar conciencia si no nos vinculamos con el otro. Ese ruido que hace el viento y la planta es el ruido que se hace cuando nosotros nos relacionamos con el otro. Entonces ahí recién podemos generar conciencia y vernos, si no es imposible vernos. Entonces, qué importante es el otro. Y siempre estamos viendo en el otro lo que nosotros estamos interpretando del otro, ni siquiera También. estamos viendo al otro como un ser, ¿no? Estamos siempre proyectando e interpretando. Entonces, bueno, con los animales pasa lo mismo. Muy bueno, la verdad que después de esta reflexión y todo esto, ya me parece que ya está. Listo. Escuchalo varias veces. Escúchalo. Y ahí... Y ahí cualquier cosa... Pero sí, bueno, qué hacemos una importante consulta. igual esto de, ¿no? Claro, de cuidarse mucho en las interpretaciones, las proyecciones, bueno, esto es lo mejor que le puedo dar. Y realmente ahí hay mucho por cuestionarse, por preguntarse. Sí, y siempre es un proceso también, no es que mañana tengo que cambiar. Yo acompaño muchos procesos, por ejemplo, de alimentación, que empezamos de a poquito, una alimentación mixta, sin forzar nada, porque todo lo que esfuerzo no dura en el tiempo y se cae. Entonces prefiero acompañar un proceso, por ejemplo, de cambio de alimentación y no decir, el que puede de un día para el otro, genial. Claro, pero bueno, imagino en ese La caso que mayoría- también para el animal, También, como para un ser humano, digamos, en un cambio de alimentación, algo abrupto, como Tal decís cual. vos, yo también tengo esa... Me enseñaron o me mostraron que... La vida me ha mostrado que para que un cambio sea real, sea profundo, sea duradero, sostenible, tiene que ser gradual, amoroso, Exacto, respetuoso. tal cual. Si no, todo eso no... ujú, sí, es así. no Muchas cuaja. veces también en yoga, por ejemplo, vos sabrás, es como cuando tenés que hacer una postura, es mantener la postura pero sin esfuerzo. Es como no tensionado, viste, que te pese, sino... Sí, poder respirar cómodamente. Exacto, tal cual. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Poder hacer un proceso que lo pueda sostener cómodamente y no frustrarme y dejarlo. Mucho más pasa en gatos, por ejemplo, que son fóbicos alimentarios y los procesos son... El gato se acostumbra a una alimentación y le cuesta dejarla. Por eso es una fobia después a los cambios alimenticios. El gato, para los cambios, esos procesos de alimentación, es un maestro al 100%, porque hay que escucharlo todo el tiempo, ir cambiando, te genera incomodidad todo el tiempo. Entonces son unos maestros en eso. Bueno, ahí voy a entrar en eso yo, me parece, así que ahí después charlamos. Dale. Bueno, ¿y dónde se te puede encontrar? No sé si querés dejar un teléfono, contar dónde está la veterinaria. La veterinaria está acá en Villa de las Rosas, en la avenida 25 de Mayo, 469. Cualquier cosa me pueden también escribir al celular, 11 50 99 59 68. Y después hay un Instagram que es Marcos Degano, Vet Holístico, que también ahí hay reels, información, que pueden ir escuchando, hay charlas de alimentación, hay un par de cosas y la idea es ir cada vez subiendo más info.
Buenísimo. Bueno, Bueno, me encantó. muchas gracias. A mí también. Muy interesante. Gracias. Y Quería decir una cosa más. Sí. Estamos organizando con una colega, con Caro, capaz para octubre, noviembre, vamos a hacer un grupo de constelaciones con síntomas de animales. Entonces va a ser una propuesta que va a estar abierta. Un grupo, claro, para las personas. Para las personas, pero que pueden ir a constelar pueden... el síntoma de su animal. Así que eso lo vamos a hacer acá en el Valle de Tras la Sierra. Así que dentro de poquito también a través del Instagram y las redes va a haber info. Va a estar esa info. Uh-huh. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un placer. A mí, ustedes. En tu cabeza hay pájaros desarmándolo todo. Lo que te paralizaba ahora te pone de pie. La métrica de tus párpados